Retomamos nuevamente nuestro programa de Conexión Vida. En el día de hoy pues estamos hablando con todos ustedes estos aspectos del Evangelio de San Mateo. Antes de irnos a comerciales estábamos hablando de los relatos que alternan con los discursos. El padre ya nos decía que pues son 5, alcanzamos a mencionar 2 que tienen que ver con el discurso evangélico y el discurso misionero. Entonces continuamos, William, con nuestro programa y bueno, después del discurso misionero que lo encontramos en el capítulo 10, también es conocido este discurso como el discurso apostólico, viene el relato de Jesús rechazado por esta generación, lo presenta así Mateo de forma explícita, de cómo el pueblo no acepta a nuestro Señor Jesucristo y eso está contenido en los capítulos 11 al 12. Bueno, también encontramos entonces el discurso de las 7 parábolas sobre el reino. Ojo amigos televidentes, que es aquí donde encontramos el centro de composición literaria del Evangelio de San Mateo, que está en el capítulo 13. Que es considerado por muchos de los que estudian la Sagrada Escritura como ese capítulo importantísimo, ¿verdad? Porque ahí está el núcleo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que es el predicar el reino de Dios, y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, para darnos a conocer esa realidad sobrenatural, pues nuestro Señor va a echar mano de las parábolas. Por eso a Jesucristo se le conoce como el gran pedagogo, porque nadie había sido creativo de transmitir, porque digan en los tiempos de Jesús, dar a conocer algo sobrenatural, algo de una realidad más allá como es el reino de Dios, hacerlo tangible a la comunidad, es algo bien creativo e ingenioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, padre, también entonces continuamos con el discurso eclesiástico, que está en el capítulo 18 y contiene el discurso de la vida comunitaria de la iglesia. Eso es ahí correcto. Es importante también tener en cuenta, William, de que este discurso está, antes de este discurso encontramos a Jesús, que es reconocido por los discípulos. Es una sección que la vamos a encontrar en el capítulo 13, versículo 53, y que se extiende hasta el capítulo 17, versículo 27. Y ahí inmediatamente pues viene el discurso, que es también conocido como todo lo de la cuestión eclesial. Recordemos que San Mateo, William, es el único evangelista que menciona explícitamente la palabra eclesia. Ya los otros pueden hablar de sinónimos, se habla de una comunidad, en el caso de Juan habla de un rebaño, pero la palabra iglesia como tal pues la vamos a encontrar propiamente en el lenguaje de Mateo. Ahí también es importante resaltar que en los capítulos 19 al 22 encontramos el relato de la autoridad de Jesús y su última invitación, que también vale la pena que los televidentes confronten en los capítulos 19 al 22. Bueno, padre, pues también quiero preguntarle en la siguiente, pues tiene que ver con el apocalíptico, el discurso apocalíptico, pero quiero preguntarle qué es ese término. Es importante nosotros tener en cuenta, William, que pues la palabra apocalíptico también ha de entenderse también como un sinónimo escatológico. ¿Eso qué quiere decir? Es como los acontecimientos del futuro, que también están contenidos en la tradición de la iglesia, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hablamos precisamente de ese término de la parusía, que está en ese contexto de la escatología. Es importante nosotros tener en cuenta de que en Mateo se habla de que es el ya, pero todavía no. Eso suena como algo paradójico. O sea, ya nosotros, y lo hemos dicho también en programas pasados, ya nosotros, en medio de nosotros está instaurado el reino de Dios. Pero ¿cuándo llegará en la plenitud? Pues en la escatología, es decir, al final de los tiempos, en el futuro. Entonces, ese concepto de la escatología para nosotros los cristianos tiene que estar lleno de esperanza. Cuando nosotros hablamos de la palabra apocalíptico, nosotros también tenemos que saber interpretar esa palabra, porque en nuestros días, por lo general, las personas escuchan esa palabra y se asustan de que es desastres, de que ya llega el apocalipsis. Ya llega el apocalipsis. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque en el caso de la Sagrada Escritura
son acontecimientos que ya ocurrieron. La Apocalipsis, de la cual, por ejemplo, habla Mateo precisamente de este discurso apocalíptico, cuando San Juan escribe el libro del Apocalipsis, ellos son acontecimientos que ya sucedieron. Por ejemplo, en el caso de Juan, todo el Apocalipsis está encriptado. ¿Qué quiere decir eso encriptado? Que San Juan utiliza símbolos y signos para alertar a la comunidad a la cual él se dirige. Es decir, estamos hablando de los tiempos aproximadamente de los años 60, después de Jesucristo. Entonces es para que nosotros tengamos en cuenta y no le tengamos miedo a esa palabra Apocalipsis, porque es que en nuestro tiempo es bastante difícil el poder concienciar a las personas sobre esta palabra. Bueno, padre, precisamente encontramos entonces el discurso apocalíptico o escatológico que está en los capítulos 23, 24 y 25, ¿no? Eso es correcto. Y ya en la última parte del Evangelio, con esto se cierra el Evangelio de San Mateo, nos habla precisamente sobre la narración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también es conocido como los relatos de la pasión, que es lo que nosotros celebramos en Semana Santa, que es el Triduo Pascual. Entonces está contenido en los capítulos 26, 27 y 28. Entonces yo quisiera, William, que les volviera a recordar a nuestros amigos televidentes cuáles son esos 5 discursos que caracterizan al Evangelio de San Mateo, que de hecho debiéramos de nosotros aprendernoslos de memoria. Claro que sí, padre. Bueno, pues el primero es el discurso evangélico, el segundo el discurso misionero o también apostólico, el tercero el discurso de las 7 palabras sobre el reino, el cuarto el discurso eclesiástico y el discurso apocalíptico o escatológico es ya el último, ¿no? Entonces, eso es lo que el padre también nos estaba explicando hace un momento. Pero padre, hay que recordarle a todos nuestros televidentes dónde se pueden ubicar para encontrar estos discursos, ¿no? El discurso del monte o llamado discurso evangélico lo encuentran para que se ubiquen en los capítulos 5, 6 y 7. El segundo discurso, que es el misionero o apostólico, lo encuentran en el capítulo 10. El discurso de las 7 parábolas sobre el reino, ustedes se pueden ubicar en el capítulo número 13. El discurso eclesiástico en los capítulos o en el capítulo 18. Y el discurso apocalíptico o escatológico en el capítulo 23, 24 y 25. Ahí ustedes se pueden ubicar y pues bueno, van a encontrar lo que nosotros les estábamos mencionando hace un momento con el padre. Esta estructura, William, que acabamos de mencionar y que está alternada, discursos, relatos, narrativos, está también articulado, como ya lo decíamos antes, y es como lo que el lector debe tener en su mente. Él debe tener en su mente precisamente este recorrido de camino y así pues va a ser mucho más fácil ubicarse en las Sagradas Escrituras. Es muy muy importante que las personas tengan esa capacidad. Nosotros hay veces quedamos perdidos en la Sagrada Escritura, o sea, nos dicen ubique una parábola de Mateo y ay, ¿dónde está? Entonces empieza uno a buscar. Entonces esta estructura general es precisamente para eso, para que las personas tengan en su mente como ese itinerario de lo que es la obra de Mateo. Entonces ahí con esa parte pues terminamos lo que es la dimensión literaria. Y ahora, ¿qué le parece, William, si entramos a lo que es la dimensión teológica? Porque recuerden que nosotros no, o sea, la Sagrada Escritura hay que verla desde 2 enfoques, la parte literaria, pero también la parte teológica, porque recordemos que los autores son autores inspirados por el Espíritu Santo. Claro que sí, padre. Bueno, y qué bueno, pues usted que además está profundizando también sus estudios en todo lo que es teología, que nos hable un poco sobre esta cristología que encontramos nosotros en este Evangelio de San Mateo. Bueno, lo importante cuando nosotros hablamos de la cristología, se habla de cristología porque en el Evangelio de Mateo, ¿quién es el gran protagonista, William? Cristo. Exactamente, entonces por eso se habla de una cristología, porque Jesucristo aparece como el gran protagonista. Entonces, recuerden, mis hermanos, que es importante nosotros siempre tener en cuenta de que cada evangelista tiene una forma de referirse a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes alcanzan a recordar que cuando veíamos en nuestro programa el Evangelio de Marcos, aparecía mucho el Hijo de Dios. Marcos repite mucho el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. En el caso de Mateo,
él va a repetir mucho la palabra Cristo, por eso la cristología. Y recordemos, queridos televidentes, que Cristo quiere decir ungido de Dios. Yo no sé si ustedes han estado celebrando el sacramento del bautismo, por eso la importancia de que la persona, el niño que va a ser bautizado, sea ungido en la cabeza y en el pecho. Esa unción significa de que ese niño deja de ser criatura, ya no es criatura, sino se convierte en un hijo de Dios, está siendo ungido. Y por eso al sacerdote, cuando recibe su ordenación sacerdotal, también le unge con el santo crisma al obispo las manos al sacerdote, haciendo referencia de que ese hombre es otro Cristo en la tierra, para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué otros aspectos es importante nosotros tener en cuenta en cuanto a la cristología? De que ese protagonista, que es Cristo, nació de una virgen. Propiamente recordemos que a Mateo le encanta siempre nombrar el lugar en Belén, que huyó a Egipto, otro lugar de los cuales ya también nosotros habíamos hablado, vivió en Nazaret y por eso es sin duda alguna el Cristo que anuncia las Escrituras. Por eso San Mateo, ya lo veíamos en nuestro programa, las citas de cumplimiento. ¿Quién es el que da cumplimiento a la palabra de Dios anunciada en el Antiguo Testamento? Cristo. Por eso esas citas de cumplimiento que veíamos en la primera parte de nuestro programa. Y finalmente es importante tener en cuenta que los dos títulos dados a Jesús por Mateo es hijo de David e hijo de Dios también, como Marcos se lo mencionaba. También es también común encontrar en el Evangelio de Mateo refiriéndose a Jesús como el siervo de Dios. Y así de esta forma, William, pues vamos concluyendo nuestro programa de manera especial teniendo en cuenta esos títulos cristológicos, que es como Mateo se refiere a la persona de Jesús. Bueno, Padre, pues queremos agradecerle también por ese tiempo, por esos minutos que usted también nos regala, pues para aclarar esas dudas a veces que tenemos nosotros con respecto a estos evangelios que hemos venido tratando aquí en nuestro programa Conexión Vida. Entonces, William, invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen en el último programa que estaremos hablando de Mateo y ya pues obviamente continuaremos con los otros evangelios. Entonces, desearles a cada uno de ustedes éxitos en sus labores. Sigan disfrutando de la programación de FUSA TV.